todas. Estamos en la segunda jornada de este Congreso Internacional de Proyectología Motriz. Contento de que nos estén acompañando en esta mañana, el día jueves. El cronograma para hoy son 2 ponencias en este horario entre las 10 y las 11. Y vamos a volver a encontrarnos a partir de las 2 de la tarde hasta las 6. Recuerden todos que ya tienen, los que ya ingresaron, es el mismo enlace el que están utilizando hoy para ingresar a la tarde, y mañana tienen que utilizar un enlace distinto que les ha llegado. ¿Está bien, Guille, lo que dije, no? En términos de comunicación, bien, gracias. Mi asistente técnico profesional. Hoy vamos a tener la agradable presentación de 2 ponencias. Va a estar coordinando esta ponencia el profesor Nicolás Fratini, de la Universidad Nacional de Río Negro. 2 ponentes que son de Argentina, uno es de acá, de Viedma, Río Negro, también hace poco recibido, licenciado en nuestra Universidad Nacional de Río Negro, y un representante del norte argentino que nos agrada mucho que esté presente, y que posiblemente lo van a volver a escuchar hoy a la tarde en una mesa redonda que viene de la provincia de Tucumán, de nuestra provincia, de la Declaración de la Independencia, así que estos son los que luchan por la democracia y la libertad en sus inicios. Bienvenidos, José David Rufino, bienvenido José Vargas. Gracias, Nicolás Fratini, quedas a cargo, y si nos queda tiempo vamos a recuperar algunas preguntas, y por ahí podemos establecer alguna comunicación de respuesta con los ponentes. Así que si quieren, pueden ir escribiendo algunos datos, algunas cuestiones en el chat. Muchas gracias y iniciamos. Bueno, buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? Bueno, gracias Néstor por darme ahí el pie. Bienvenido José Vargas, José Rufino, desde acá, desde Viedma, para José Rufino. Un gusto, la verdad, un gusto poder estar presentándolos. Tengo ahí una relación de amistad con José Vargas, hemos cursado juntos la carrera del profesorado, así que un placer hoy poder estar presentándolo en este Congreso Internacional. Vamos a arrancar, no voy a quitar mucho más tiempo, voy a arrancar con un breve resumen de su currículum de José Vargas, que va a ser el primer ponente en el día de hoy. Bueno, como les decía, nuestro primer ponente es José Vargas, ¿sí? Actualmente se encuentra cursando una maestría en deportes en la Universidad Nacional de La Plata. Su título de grado es licenciado en Educación Física y Deportes, acá en la Universidad Nacional de Río Negro. Tiene un postítulo en actualización didáctica del Ministerio de Educación de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, realizada en el 2018. Su título terciario es profesor nacional en Educación Física con orientación deportiva en el 2011, ahí estuvimos juntos con José. Y su título terciario también es profesor en EGB 1 y 2, egresado en el 2007. Su ponencia en el día de hoy está relacionada con la capacidad aeróbica, nivel de actividad física y riesgo cardiovascular de los estudiantes de primer año del nivel medio de la ciudad de Viedma, Río Negro. José, un gusto poder haber presentadote. Te dejo explayarte. Bueno, muchas gracias, Nico. La verdad que también es un gusto y una gran alegría poder estar nuevamente y bueno, estar nuevamente en contacto, que seas la persona que me presenta, ¿no? Después de haber transitado tanto todo el profesorado como así también la licenciatura, estuvimos juntos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, soy José Vargas, como ya me han presentado, y bueno,
con mi presentación. Ahí está. Como ya dijeron, esta presentación o ponencia es sobre el trabajo de tesis que realizamos para la combinación y finalización de lo que es la licenciatura en Educación Física y Deporte. Nos centramos principalmente en capacidad aeróbica, actividad física y riesgo cardiovascular de los estudiantes del nivel medio de la Escuela Secundaria de Río Negro. En este sentido, la problemática o el problema y objeto de estudio que nosotros fuimos depurando con mi director de tesis, Roberto Carabajal, fue el estado de capacidad aeróbica de los adolescentes que cursaban en el primer año. Ahora, ¿por qué el primer año buscamos principalmente como objeto de estudio? Porque consideramos que en esta edad principal, en estas edades, de 13 y 14 años, se encuentra la edad de oro, en el cual se produce obviamente el gran desarrollo y maduración de los adolescentes, con el gran desarrollo hormonal, ¿no? Se produce el crecimiento del VO2 máximo, crecimiento cardíaco y demás. También estudios demuestran que si se realiza un trabajo de actividad física un año antes de este desarrollo, se logran incrementos de VO2 máximos que superan los esperables genéticamente. Por otra parte también, es importante tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares que se generan en los adultos se establecen principalmente en la infancia, así que es muy importante también hacer un programa de actividad física. Por otra parte también tenemos factores que son inmodificables, como son los factores genéticos, pero también hay factores que son modificables, ¿no? Las conductas, patrones, comportamientos, lo cual sí también podemos ayudar a partir de la información, es excelente. Como objetivos generales, o objetivo general mejor dicho, queríamos establecer la relación entre la capacidad aeróbica y la actividad física semanal de los estudiantes. Y como objetivos específicos, establecimos que queríamos determinar la capacidad aeróbica general y por género, la cantidad de actividad física semanal, general y por género, y el riesgo cardiovascular futuro, general y por género. Bueno, ¿cómo íbamos a obtener estos datos? A partir de los instrumentos que elegimos, como son el test de Navete, que mide la capacidad aeróbica de manera indirecta, ya lo conocemos, que consiste en correr en una línea marcada entre 20 metros, con una señal sonora, en donde vamos estableciendo un planillaje, y de acuerdo a ese planillaje de último nivel completado por el estudiante, es donde va quedando demarcado. Por otra parte, para saber la cantidad de actividad física semanal que los estudiantes realizaban, utilizamos el PAC-A, ¿no? Que fue utilizado por Martínez Gómez en el 2009, y esto nos permitiría saber el tipo y la cantidad y el tiempo de actividad física semanal que los estudiantes realizaban. En ese sentido teníamos como variables, la variable independiente que sería la cantidad de actividad física realizada por los estudiantes, y eso nos daría, de acuerdo a esa cantidad de actividad física, qué capacidad aeróbica iban a tener. O sea, nosotros pensábamos que obviamente la mayor cantidad de actividad física semanal realizada por los estudiantes, íbamos a tener mayor capacidad aeróbica. Algo que destacar del PACA es que en esta planilla mide la actividad física semanal, o sea, tanto la que realiza fuera del hábitus escolar. Bueno, el tipo de investigación es obviamente cuantitativa. Tomamos a 3 colegios como grupo, y tomamos una muestra de 161 estudiantes, entre 13 y 14 años. De los 161 estudiantes, bueno, más allá de todo, ¿no? De que hicimos la depuración, pero algo importante acá es que la muestra nos dio que teníamos 81 mujeres y 80 varones.
O sea, casi 50-50, la verdad que fue una muy buena muestra. Y vamos con los resultados. A ver. En el test de Navete, como podemos ver en la tabla, tenemos 10 niveles, 10 estadios. Al 10º estadio no llegó ningún estudiante. Pero podemos ir viendo nivel por nivel, como es la capacidad del VO2 máximo aproximado que van teniendo, cada uno de los niveles, el número de cantidad de estudiantes que los cuales iban llegando a ese nivel, o sea, que combinaban en ese nivel y no llegaban al otro, y los porcentajes de cada uno de esos niveles, se pueden observar. La capacidad aeróbica la terminamos con la ecuación de Langer, con la cual ves la velocidad o la última etapa completada por los estudiantes y la edad del sujeto. Bueno, acá por ejemplo tenemos bien establecido los niveles de capacidad aeróbica con las etapas de muy baja, baja, media, alta y muy alta. La cual es para muy baja, el estadio para las mujeres sería el estadio 1 y el estadio para los varones sería el estadio 3. Baja sería 2 para mujeres, 4 para varones. Media sería la etapa o nivel 3 para mujeres, 5 o 6 más o menos para los varones, y alta sería 4 y 7, efectivamente, ¿no? 4 para mujeres, 7 para varones. Y muy alta sería la capacidad que tengan igual a mayor a 5 en mujeres y niveles 8 considerados para varones. Entonces, pudimos observar acá que del total de estudiantes, más o menos, teníamos 67 estudiantes que eran muy bajas, o sea, 41%. 21% de estudiantes tienen una capacidad aeróbica a nivel bajo, considerado baja, media el 22%, y alta el 6% y muy alta el 7%. O sea, los números estaban dando que, bueno, que los chicos abandonaban los primeros niveles. Acá establecemos unos resultados comparativos, en donde si comparamos ambos géneros, el 65% de las mujeres y el 60% de los varones tienen un nivel de capacidad aeróbica muy bajo o bajo. Teníamos después también de las mujeres, o sea, un 28.4% de los varones posee un nivel medio, y un 17.5% de las mujeres y un 11% de los varones registran niveles altos o muy altos. O sea, estábamos teniendo una expectativa en la cual los chicos tenían capacidad aeróbica baja o muy baja, en su mayoría, abandonaban muy rápido. Por otra parte, yendo a lo que sería los resultados de la actividad física semanal a partir del PAC-A, acá lo más importante, o sea, Benítez Porres, establece 3 puntos de corte. 4.01, 2.75 y 1.25. Esos cortes son establecidos a partir de que se hace el PAC-A, los chicos responden al cuestionario y realizamos todo un trabajo de asignarle puntaje y demás, ¿no? Pero nosotros también tomamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece 4 puntos, que es lo que más nos interesaba a nosotros. Establece puntos de sedentarismo, ligeramente activos, irregularmente activos y activos, ¿no? Entonces el puntaje que ellos asignan es, si el que tiene 1.25 o menos es sedentario. Nosotros ahí tuvimos un porcentaje de 0. O sea, los chicos lo que nos estaban demostrando o dando información es que en la semana uno no hace actividad física, o sea, haría. Después los ligeramente activos, es el puntaje de 2.75, tenemos 96, que es casi el 59%, casi el 60% de los chicos serían ligeramente activos, o es lo que ellos dicen. Y irregularmente activos teníamos 57, que sería el 35%, y los activos que realizan actividad física de manera continua, ¿no? Es 4 puntos, casi 5%. Entonces, teniendo acá los coeficientes de las relaciones, podíamos observar que teníamos casi un 59%, que eran casi un 60% que son ligeramente activos, que esto los resultados nos daban en correlación con lo que dice la Organización Mundial de Salud, que casi el 60% de la población mundial
es ligeramente activa, que es, ¿no?, que hace poca actividad física. El 35% era irregularmente activo, y los activos simplemente casi un 5%. ¿no? Acá hacemos una apreciación entre la actividad física semanal, diferenciando géneros. Y como porcentaje acumulado. Eso es interesante, ¿no? Al analizar los porcentajes, se puede observar que el 97% de las mujeres no realizan una actividad física que es considerada como suficiente por la Organización Mundial de la Salud. Solamente el 2.5% de las mujeres serían activas, que es lo considerado como la Organización Mundial de la Salud como algo, no sé si decir bueno, ¿no? Y por parte de los varones, el 93% sería insuficiente, y solo el 7% haría una actividad física que le permite un mejoramiento cardiovascular. El 7% de los varones y el 2.5% de las mujeres. Es una actividad física la cual permite mejorar la capacidad aeróbica, que tenga un esfuerzo realmente que permita mejorar la condición física, ¿no? Ahora, nosotros acá lo que establecíamos es con el riesgo cardiovascular, tomamos lo que establece el Fitnessgram. El Fitnessgram lo que establece es una línea, ¿no? Ellos marcan una línea diciendo lo que es saludable y lo que no. Ellos marcan para los varones el 42 mililitros por kilogramo por minuto. El que llega a ese punto o superior es saludable. Por debajo de eso, no es saludable. Y en el caso de las mujeres sería 36 mililitros kilogramos por minuto. A nosotros lo que nos dio los resultados fueron que ¿quiénes poseen riesgo cardiovascular? En las mujeres, es 52, no, 52 son las que, perdón, 65% tienen riesgo cardiovascular, mientras que solamente el 35% no poseen riesgo cardiovascular. En el caso de los varones, el 60% posee riesgo cardiovascular y solo el 39.5% o casi 40% no lo posee. En líneas generales, si tomamos el diagrama de torta y circular, podemos ver que en el total el 62%, más de la mitad, posee riesgo cardiovascular y solamente el 37% no lo posee. Por otra parte, en el tercer punto nosotros establecíamos los índices de correlación, ¿no?, entre la actividad física semanal, establecido por el cuestionario, y la capacidad de consumo máximo de oxígeno. Entonces decíamos solamente que a mayor capacidad, mayor cantidad de actividad física semanal que los chicos hagan, tendrían mejor capacidad aeróbica, mejor consumo de oxígeno. Entonces la correlación que nos dio fue ligeramente moderada positiva. Vimos una correlación, en este sentido, en el gráfico de dispersión, como se puede ver, observamos una correlación entre la actividad física, ¿no?, capacidad aeróbica y actividad física semanal, los estudiantes. Y bueno, ya como conclusiones, podemos encontrar que el 62% de los estudiantes presenta capacidad aeróbica de nivel muy bajo o baja. El 22% posee un nivel medio, y solo el 14% posee una capacidad aeróbica alta, muy alta. Y recuerdo al test de Navete, en que en 2014 se hizo por Secchi y colaboradores, encontraron puntos de 3.3 y 4.9 de los estadísticos. Y a nosotros nos dio 2.5 y 3.9. O sea, a nosotros nos dio más bajo lo que ellos habían encontrado en las mismas pruebas, en 2014. Y por otra parte también la capacidad aeróbica, y basados en los parámetros Fitnessgram, el 62% de los estudiantes poseen una capacidad aeróbica no saludable, y lo que significa que ese 62% tiene 1.7 veces más riesgo de mortalidad debido a la baja capacidad aeróbica. Ellos establecen obviamente una correlación directa entre capacidad aeróbica y lo que sería mortalidad y problemas cardiovasculares futuros, riesgo cardiovascular futuro. Entonces, ese 62% tendría 1.7 veces más de probabilidades. Con respecto a la actividad física semanal, encontramos que el 95%
tiene unos niveles de actividad física insuficientes. Solo el 4 o el 5% realiza actividad física semanal que permita mejoramientos o mejorías cardiovasculares. Y los resultados van de la mano, nuestros resultados están en la misma dirección con lo que establece y dispone la OMS, ¿no? Que más del 80% de la población adolescente tiene un nivel suficiente de actividad física, no tiene un nivel suficiente de actividad física, y que a nosotros nos dio como resultado el 59.63%, pero la Organización Mundial de Salud establece que el 60% de los estudiantes en Argentina, de los chicos, de los adolescentes en el mundo, 60% son ligeramente activos o casi sedentarios. Y en Argentina dicen que el 55%, según la Organización Mundial de Salud. O sea que nuestros resultados fueron muy parecidos. Bueno, nosotros tenemos como sugerencia en esta investigación, la principal sugerencia es que es la necesidad importante siempre de realizar un conocimiento de una investigación sistemática, ¿no?, de la población adolescente en este caso, ya que la información y tener una evaluación a esta temprana edad nos permitiría tener acciones con beneficios inmediatos, o sea, reducir los riesgos cardiovasculares de los chicos, prevenir distintos tipos de enfermedades, ya sean con respecto a cardiológicas, sobrepesos y demás, ¿no? Y bueno, aquí ya finalizamos. Muchas gracias por la atención. Y fin. No me quise explayar mucho, simplemente quería presentar los datos para no ser tampoco muy aburrido con respecto a la presentación. Bueno, muy bien, Nicolás. Bien, gracias José, Muchas gracias gracias, José. por tu ponencia. Vamos a dejar abierto ahí en el chat, veo que están poniendo los nombres y presentándose, agradeciéndote también José por tu presentación. Cualquier pregunta que tengan para hacerle a José la pueden ir dejando ahí, yo voy a tratar de ir seleccionando las preguntas y dejándolas registradas para hacerle después algunas preguntas luego que termine José Rufino. Ahora vamos a pasar con él, le vamos a dar el inicio a su ponencia. Haremos lo mismo, vamos a presentarlo ahora, ¿sí?, con un breve resumen de su currículum, ¿sí? Ahí vamos a darle comienzo. ¿Me escucha bien, profe José Rufino? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno. Yo tengo que hacer la presentación, ¿verdad? No, ahí Okay. le doy el pie. Bueno. Ahí le doy el pie. Ya estamos. Bien. Bueno, como les decíamos, nuestra segunda ponencia está a cargo del magíster, ¿sí?, José David Rufino, ¿sí? Vamos a dar un breve resumen de su currículum. Profesor en Educación Física en la Universidad Nacional de Tucumán, Escuela Universitaria de Educación Física en 1990, licenciado en Educación Física en la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Educación Física 2004, máster en Educación Física, Universidad de Salamanca, España, en el 2005, profesor investigador de la Cátedra de Rugby y Natación en la Facultad de Educación Física en la Universidad Nacional de Tucumán, profesor del taller Nuevas Tendencias en la Enseñanza del Deporte, carrera de la licenciatura Facultad de Educación Física en la Universidad Nacional de Tucumán, licencia de trainer educador de la World Rugby, ex oficial provincial de desarrollo de la Unión del Rugby de Tucumán,
ex oficial nacional de difusión y desarrollo de rugby femenino, Unión Argentina de Rugby, entrenador de la selección juvenil en la Unión de Rugby de Tucumán, autor del libro Análisis Praxeológico del Rugby en la Facultad de Educación Física de la UNT, coautor Praxeología Motriz, NA América Latina, compilador João Rivas, Asociación Brasilera das Editoras Universitarias. Profe, lo dejo a cargo de su ponencia. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el evento a la Universidad de Río Negro, a Néstor especialmente, Fernando, que lo estoy conociendo. Bueno, un poco, y bueno, también muy contento, le decía yo a Néstor hoy, por el encuentro y la calidad de las ponencias y clases que escuchamos ayer. Así que, bueno, creo que desde ya es un éxito el Congreso, ¿no? Y nos hacía falta desde el punto de vista de la praxeología para seguir activándonos, digamos, y avanzando con esto. Bueno, un poco el recorrido que quiero comentarles respecto a mi actividad central o mi actividad más notoria quizás sea el rugby. Me he inclinado por esa situación y me encontré investigando con el rugby o trabajando con el rugby, me encontré con el tema de la praxeología hace unos años atrás. Y bueno, hice una intersección, digamos, obviamente, entre estas dos cuestiones que ya hoy son apasionantes para mí, y en lo que he intentado trabajar y hacer mis tesis, ¿no? No sé, ¿puedo presentar ahora, verdad, Nicolás? A ver. Sí, profe. Sí, sí. Espero encontrarlo, a ver. Tengo que elegirlo. No sé. Ahí está, ¿se ve? Sí, ya estamos viendo su pantalla. Bueno, muchas gracias. Todavía no se puso el power. Perfecto. Bueno, se llama Rugby, Estudio de la Estructura Interna del Juego. Una idea básica era poder hacer un estudio del rugby, cuál eran, desde el punto de vista praxeológico, cuál era la estructura. ¿No? En base a eso, nosotros lo que hice fundamentalmente es hacer un análisis praxeológico de la actividad, recorriendo, bueno, la bibliografía genérica de la praxeología y todo lo que había en su momento hacia a poder transcurrirlo o tamizarlo, digamos, al rugby en esos conceptos, ¿no? Y la idea fundamental era poder llegar a algunos resultados con metodología científica que permitan o que devuelvan algunas cuestiones, especialmente llegar, digamos, a la estructura interna del juego, ¿no? En ese recorrido, acá vemos cuáles han sido los niveles de análisis que inicialmente comentaba. Bueno, Profe, lo disculpa. interrumpo 2 segunditos. Sí. Yo no sé si todos están viendo, se ve su pantalla, pero no se estaría viendo el PowerPoint. Quedó marcado ahí su archivo, pero no se estaría viendo el Power. Ahí dejo de presentar y presento de nuevo. Disculpe. Vamos a ver si es que no lo encuentro acá en mi pantalla. Acá está. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Gracias, profe. Disculpe, tecnología. Bueno, como le contaba, estábamos haciendo bueno, tratar de hacer un análisis praxeológico de todo el rugby, es decir, tamizar el rugby en los conceptos de la praxeología, y sacamos algunas conclusiones muy interesantes para ese momento,
para mí y para poder generar una estructura conceptual acoplada a la praxeología motriz, ¿no? Entonces, determinar que el rugby es una situación de cooperación y oposición, que es un juego con pelota, que está dentro de un espacio que es compartido. También hicimos un análisis respecto a ese espacio, ¿no? Que tiene un estándar, que tiene determinadas condiciones reglamentarias, depende, digamos, la modalidad, y que lo que nosotros hicimos el trabajo, digamos, sobre el rugby 15, ¿no? Y también analizar esta posibilidad de los espacios multiformes, ¿no? Es decir, cómo se generan los espacios durante el juego, que es muy importante en el análisis del juego, ¿no? Y es muy importante a la hora de enseñar, tener en cuenta esa posibilidad espacial y lo mucho que influye el espacio en la enseñanza. Bueno, el tipo de participación, ¿no? Cómo generar cómo es la participación en el juego, esta participación que es simultánea, el concepto de comunicación, que es uno de los motivantes, digamos, del chispazo que se me ocurrió en ese momento, que me despertó curiosidad en ese momento, cómo el tema de la comunicación en el deporte estructura o tiene un gran impacto, ¿no? En ese momento, yo en la tesis hago, digamos, como un recorrido histórico de cómo fue la comunicación. Cuento ahí en algún punto en el rugby, incluso en la enseñanza, se decía no hablar. Después había un pedido de los entrenadores de que se comuniquen, o sea, que hablen mucho más, y luego había un pedido de los entrenadores que lean situaciones los jugadores, ¿no? Entonces, ese modo de comunicación también fue cambiando y fue tomando su cauce, también creo en base a las ideas imperantes durante muchos tiempos, ¿no? Durante esas etapas, ¿no? Me acuerdo que en los entrenamientos nosotros no nos permitían hablar o no nos permitíamos conversar, y después, un punto más adelante, nos decían, no, sí, llamalo, decile, comunicate, etc., ¿no? Eso también, digamos, lo pudimos analizar. Bueno, después, respecto al reglamento, digamos, como una unidad de análisis también, cómo el reglamento fue evolucionando, no tanto tanto en sus reglas específicas, digamos, buscando sobre todo un punto clave que es en el rugby, que tenemos, que es el tema de la seguridad y la dinámica de juego. Siempre el reglamento ha evolucionado en ese sentido, ¿no? O sea, desde que, bueno, la creación del rugby ha ido teniendo diferentes cambios y permanentemente lo tiene, digamos, año a año, y siempre tiene esta mirada, ¿no? De tener en cuenta el jugador, o sea, la seguridad del jugador, y que el juego sea dinámico y sea vistoso, sea atractivo, sea agradable para quien lo ve y para quien lo practica. Luego el tema del análisis de la técnica también nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta, digamos, cuáles eran las perspectivas que teníamos en esos momentos, o que del recorrido histórico también, es decir, cómo un enfoque mecánico, un enfoque, digamos, sobre la acción y significación, cómo ha ido evolucionando y cómo se puso, digamos, acentos más o menos en diferentes etapas en estas dos situaciones, ¿no? El análisis del tiempo, también con un concepto, digamos, de un tiempo formal, reglamentario, estandarizado, y después el análisis de los manejos temporales durante las acciones, que así como el espacio, digamos, configuran toda una suerte, digamos, de recursos que tiene el jugador y que el juego brinda para hacerlo más eficiente, o para lograr algunos resultados, o para tener mejor
juego. Y el punto clave, que el tema de los roles y subroles que subyacen en el juego y que son también parte esencial de la estructura, ¿no? Quizá un poco nos centramos en estos puntos para avanzar y lograr tener alguna... A ver cómo pasa. Bueno, acá un poco definimos el tema de roles y subroles. Enfocarnos en este punto para tomar algunas estructuras ya trabajadas, por ejemplo, por José Hernández, con respecto a cuáles son esos jugadores de cancha, jugadores y qué roles asumen, ¿no? Me ha interesado mucho también determinar estos roles en el rugby y constatarlos, es decir, tratar de decir, bueno, los roles que vamos a determinar en el juego se constatan por determinadas situaciones que se dan en el juego y que es lo que un poco vamos a mostrar ahora, ¿no? Lo que me resulta muy interesante es determinar estos roles, y también me ha resultado me ha despertado mucha idea compararlo o intentar, digamos, hacerlo en otro deporte, cosa que no lo he hecho. He visto ayer un montón de trabajos muy, pero muy interesantes que un poco tienen que ver con esto, digamos, y que están muy avanzados respecto a esto, ¿no? Bueno, cómo definir esos roles en el rugby me llevó a determinar algunas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, en base a aquellos preceptos de que un rol principal lo puede tener un jugador que porta la pelota, un jugador que no porta la pelota del equipo que tiene la posesión y un jugador del equipo que no tiene la posesión, ¿no? Eso como roles principales dentro del juego. Esto yo, para hacerlo más amigable con el rugby, lo he puesto portador, apoyo y la oposición. Estos tres jugadores, estos tres roles, son lo que he denominado, digamos, en esta tesis, núcleo táctico, ¿no? Y en base a ese núcleo, lo que pasa en ese núcleo es lo que puede determinar el juego, ¿no? O sea, lo que se va ocurriendo. Lo interesante, digamos, es no tan solo el rol que se determina y se puede identificar quizás hasta fácilmente, sino las relaciones que existen, digamos, en ese rol. He visto ayer trabajo de algunos de los profesores que presentaron a la tarde, cómo están intentando buscar esas relaciones, ¿no? Con algún cálculo, y la verdad muy interesante, y creo que eso nos devela mucho saber o poder identificar o quizá estudiar, quizá lo tenemos identificado, pero quizás estudiarlo más en profundidad y decir cuáles son esas relaciones que hay en los intersticios de estos roles, ¿no? O sea, y este núcleo táctico, digamos, yo lo pongo, digamos, en consideración y lo sobredimensiono por el hecho de que es la unidad mínima de análisis que tiene el juego. En este caso, nuestro juego, que es el rugby, ¿no? O sea, la unidad mínima que tiene el vóley, no la sé. Siempre por ahí le digo a mis estudiantes, mire, yo he hecho esto, creo que tiene un resultado. ¿Qué tal si es que podemos investigar, digamos, en el fútbol, en el handball o en cualquier otro deporte, cuál es esa unidad mínima que nos permita justificar todo el juego, ¿no? Y en base a esto, la justificación debería ocurrir por algunas, por el análisis o el estudio de las siguientes situaciones, ¿no? Dice, debería justificar todas las acciones posibles del juego y presentar una perspectiva integrada, es decir, el análisis del núcleo táctico, que sería el objeto del estudio, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, acá el rugby tiene designado unos principios. Entonces, una de las ideas era poner este núcleo táctico en consideración de estos principios, si es que el núcleo táctico, de estos roles del núcleo,
coincidían con los principios, probablemente tengan una aplicación o probablemente tengan una justificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay principios de ataque y principios de defensa. Los principios de ataque, obtener posesión, avanzar continuidad y marcar puntos, y de defensa el contraataque. Una vez que un jugador recupera la pelota, puede contraatacar. Eso hace el portador. O sea, estaba justificado en ese punto. Y el apoyo, ¿qué hace el apoyo, digamos, en los principios? ¿Qué principio podría cumplir el apoyo? ¿No? Apoyar, avanzar y generar continuidad, que es uno de los principios fundamentales del juego. No solamente tener la pelota, sino generar una continuidad. Y la oposición corresponde a casi todos los principios de la defensa, ¿no? Es decir, avanzar, defender, generar presión, recuperar y contraatacar. Cuando un defensor, ayer hablaba, se hablaba mucho del cambio de rol, el cambio de estatus, el turnover, digamos, el tener, digamos, pasar del rol de poseedor o del rol de defensor a poseedor de la pelota, a portador de la pelota. Bueno, es un cambio de estatus, creo que un objetivo en muchos de los deportes, y es un objetivo que a cumplir. Y bueno, en este caso también lo podemos justificar a partir de estos tres, del rol de oposición en el rugby, ¿no? Entonces, con relación a este punto, ¿podría el núcleo táctico justificarse con los principios del juego del rugby en general, ¿no? Otra justificación o comparación que hice son con respecto a las redes de comunicación, que le decía yo era algo que me había llamado la atención y que quería constatar o quería profundizar sobre el tema, ¿no? Y justamente, digamos, junto con los principios, el tipo de comunicación se cumple a partir de una serie de acciones que producen los jugadores o se produce dentro de ese rol, ¿no? De ese núcleo. Pases, carreras y desvíos, digamos, a partir del jugador que porta la pelota, recibir los pases, los racks, los mollies y las carreras, que son fundamentales en el juego de apoyo para generar una continuidad en el rugby. Después vamos a ver por qué es importante la continuidad. Y con relación a una comunicación negativa, hay el tema de los tackles y la organización defensiva, las técnicas que van emergiendo, que se utilizan, digamos, como defensa y como método, como herramienta para recuperar la pelota, que es el objetivo principal del tackle, ¿no? Y de la defensa en general. También se constata, digamos, que estos tres roles y el núcleo en general construyen esta red de comunicación y las pueden justificar, ¿no? Como le decía, uno de las inquietudes y digamos, de las dudas grandes o del querer saber es qué pasa en esos intersticios, ¿no? En esas relaciones que tienen, digamos. El pase es pase en la medida que hay una intención, una significación y tiene y logra un resultado, ¿no? O sea, sale de la mano del portador y cae en las manos del receptor, ¿no? Sin que el opositor o la oposición, digamos, logre interceptar o impedir ese pase. Entonces, esa relación es muy interesante, digamos, de analizar, o esa perspectiva es muy interesante de presentarla, ¿no? Ahora, a ver. Bueno, como le decía, ¿qué acciones cómo hicimos, digamos, para investigar o para ver algunas de estas acciones, ¿no? Las acciones del portador a partir del pase,
las acciones del receptor, digamos, justamente lo que decía recién, el pase y las acciones de la oposición, el tackle como elemento observable, definido de las acciones de la oposición. En estas tres acciones, no, obviamente hay un montón de otras acciones que pueden observarse en los roles, pero hemos tratado de simplificar para poder estudiarlo también con los elementos de estudio y las herramientas que teníamos a disposición, que era, como decía un profesor ayer, el lápiz, el papel y el play y el stop en ese momento, ¿no? Ahora hay otros sistemas que se pueden usar y que obviamente nos pueden dar mayores resultados. Las variables deberán atender, dice, a las relaciones entre sí y a la sucesión temporal. Claro, acá yo después al final le pongo cómo el núcleo táctico, cómo ese núcleo que hemos determinado de roles se va sucediendo y van armando lo que se llama fase de juegos, ¿está? Y después esa misma continuidad de fases es lo que se llama encadenamiento o secuencia de juego, ¿no? Y hoy quizá lo escuchan como secuencia, por ahí lo escuchan en ESPN, uno de los comentaristas que hace el análisis, no me acuerdo cómo se llama ahora, Diego Albanese, que dice, siempre habla de las secuencias, ¿no? Bueno, a ver si que, bueno, esto es lo que le decía, hicimos una planilla para captar esas variables que tenían que ser de fácil interpretación y concreta, por eso hemos elegido 3 situaciones en las cuales nosotros podíamos interpretar esa relación, digamos, en el núcleo, ¿no? Bueno, acá lo que le decía, mostrar algunas imágenes, espero que se vea, decime por ahí, Nicolás. No sé si yo tengo el marcador acá, a ver. Se ve, profe, la imagen. No sé Sí. si es un video, ¿verdad? No, no es un video. Ah, Justamente puse una imagen para que no sea un video, bien, bien, porque bien. No, no. La imagen se ve entonces, sí, sí. a ver si tengo un marcador, puntero láser. Está. Bueno, ahí está el puntero, ¿verdad? Acá lo que quiero mostrar es cómo el análisis del núcleo va ocurriendo hacia más lugares, ¿no? O sea, este jugador que porta el inevitable es el portador, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién lo identifica? La pelota. El jugador que con la pelota en las manos construye su rol y tiene un abanico de posibilidades que le genera el reglamento y otras que puede generar él en base a ese reglamento, ¿no? Y los jugadores del otro rol, acá está, digamos, yo pongo a este jugador que es un apoyo, ¿está? Pero también son apoyo todos estos otros jugadores, los 14 jugadores que están en la cancha, ¿no? Aparte del portador. Ese rol de apoyo va variando y constituyéndose en la medida, y tiene un montón de formas y de subroles, digamos, que pueden constituir, a saber, por ejemplo, un apoyo que es profundo, un apoyo que es lateral, un apoyo que es axial, digamos, son diferentes tipos de posiciones que adoptan los jugadores para generar ese apoyo que van a generar la continuidad. El caso es que la generalidad es del apoyo. Y la oposición ocurre lo mismo, digamos, cualquiera de los 15 jugadores que está en la cancha asume el rol de oposición, ¿no? O sea, ¿quién será quizá el que más se pueda identificar, el que enfrenta el duelo y genera el tackle, ¿no? Entonces, ese va a ser, digamos, quizá el que nosotros elijamos. Sin embargo, los otros jugadores que están en la oposición son susceptibles también de tener, de asumir ese rol, y de hecho lo asumen, ¿no? Y pueden tener en la sucesión de la acción otros subroles, o como ser, digamos, poder pescar la pelota, poder recuperarla, etcétera,
después de un tackle, ¿no? O poder generar un doble tackle, etc. Pero en tal caso todos son oposición. Acá yo les muestro cómo es una secuencia, una secuencia, digamos, de juego. En la primera diapositiva de arriba, el portador tiene comunicación positiva. Acá pongo en verde con su apoyo, podría ser con cualquiera de los otros, creo que va a elegir a ese jugador. Y una comunicación negativa con el opositor lo pongo lo pongo en rojo, y en amarillo está lo que puede hacer el apoyo con el opositor, ¿no? Porque puede haber una serie de acciones también que se construyen. En la segunda acción, el portador opta, digamos, por tomar contacto, o sea, es tacleado, y los apoyos, fíjense cómo actúan, digamos, y se acercan a ese portador. Ahí se va a formar lo que se llama una primera fase, una fase de juego, que es esto que no está marcada, que es un rack, ¿está? Entonces, la sucesión de estas acciones del núcleo táctico pueden darse en los pases o pueden darse también en lo que se llama juego de segunda fase, que son juego, que son las fases, digamos, que construyen el juego. Y a partir de ahí comienza nuevamente, o se puede observar, digamos, las acciones, que la pelota pasa de portador en de jugador en jugador, y transcurre se van sucediendo los portadores, y también aquí sí la función de apoyo y oposición, ¿no? Un poco la imagen era para generar esa situación, ¿no? Fíjense que los apoyos tienen diferentes posiciones y cualquiera de ellos puede recibir. Acá creo que puede ser que este apoyo reciba la pelota. Vamos a ver si es que el que recibe la pelota. En definitiva no fue, acá ya pasó de largo y recibe otro jugador, digamos, que está en posición, ¿no? Esto constituyen apoyos señuelos, etcétera, ¿no? En tal caso, el análisis solo iba a decir cuáles son ese rol principal de apoyo, ¿no? A ver si veo acá. Bueno, y esa sucesión por eso decía que este núcleo es analizado en la sucesión de las acciones que se cuentan en fases y en encadenamiento. Toda la jugada, digamos, es un encadenamiento que puede terminar, digamos, en un try, en una salida, en una infracción, etcétera, y vuelve a comenzar. Bueno, obviamente, el conteo de estas situaciones, muy interesante de analizar. Por ahí puedo después pasarle algunos resultados de los partidos que sucedieron en ese punto, pero digamos, la metodología es muy interesante y la he usado muchas veces para generar, primero, un conteo de la situación del juego, o sea, cómo evoluciona ese núcleo en ataque, cómo evoluciona en defensa y cuáles han sido, digamos, los resultados que se pueden dar en virtud de estas cuestiones. ¿En qué nos ha servido? A ver si es que tenemos, ahí está, unas conclusiones. Primero, darle un tratamiento praxeológico al rugby, que para mí fue muy importante porque después pude transmitir a mis alumnos estos mismos conocimientos y poder insertar la idea del análisis de la praxeología no tan solo en el rugby, sino en otros deportes o en otras actividades. La determinación de una estructura mínima que le llamé un núcleo táctico ha sido muy interesante porque promueve un análisis simple, concreto, y que no rompa la estructura del juego y respeta, digamos, las condiciones reglamentarias, tácticas, dinámicas, etcétera, ¿no? La justificación de este núcleo táctico con los principios del juego, eso fue revelador, o sea, fue muy interesante contratarlo. El impacto deportivo, digamos, es poder haber generado unas herramientas de análisis del juego con una perspectiva que sea integrada.
Y después lo que derivó y que nos ayudó mucho a pensar y a repensar un impacto didáctico, digamos, es decir, la justificación del núcleo táctico nos permitió extrapolar, digamos, a situaciones didácticas y justificar la enseñanza estructural, ¿no? O sea, es decir, tratar de sostener esta estructura mínima en la enseñanza del juego, ¿no? Ese es uno de los puntos claves que creo que resultó, digamos, esta investigación. Bueno, ahí con esto termino, le agradezco muchísimo nuevamente y felicitar nuevamente y agradecer infinitamente la invitación y la aceptación del trabajo. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, gracias a los dos. Interesantes aportes. La verdad que vamos a dejar un espacio porque, bueno, hay muchas preguntas, hay muchos participantes que seguramente van a estar deseando por allí escuchar algunas ampliaciones, algunas referencias vinculadas. En el caso de la ponencia de José, seguramente al eje de discusión de su investigación, pero de alguna manera podríamos ir tomando algunos de esos interrogantes de los participantes y también vincularlos, ¿no? José, David, con lo que tiene de relación lo tuyo a la educación física, a la enseñanza de los deportes y sobre todo a las cuestiones didácticas de la enseñanza, que me parece que es un aporte valiosísimo, ¿no? Así que, Nicolás, si tenés el registro de algunas de las que fuimos rescatando, las vamos por allí a generar así en crudo y vamos después a darle el formato, si querés, para que podamos ir dando alguna respuesta. Yo algunas tomé, yo no sé si vos tenés también las mismas. Sí, tomé algunas para José en su primer ponencia, de Sebastián Fernández. Dice, desde la perspectiva de la educación física y la praxeología motriz, ¿qué grupos de propuestas pedagógicas aventuraron realizar para intentar mejorar esos datos verificados en la investigación? Asimismo puso también, ¿existe alguna relación entre los niveles generales de la capacidad aeróbica y el registro futuro cardiovascular con la perspectiva de la etnomotricidad? Bien, voy a invitar también, después de que los panelistas den respuesta, me está acompañando también Fernando Marrón, que es parte del equipo de la universidad, bueno, también es moderador de la mesa, pero es el director de la carrera de licenciatura en educación física en nuestra universidad también. Así que yo le pedí que nos acompañe y que también hagamos, después de que los chicos hagan sus respuestas, si él quiere hacer alguna apreciación, está invitado a hacer. Bueno, respecto a la primera intervención de José, ¿quedó claro más o menos lo que consultan José Vargas? Sí, la primera pregunta tenía que ver con, si puedes repetir. Sí, José, Ana. ahí te la... Vale. Sebastián Fernández dice, desde la perspectiva de la educación física y la praxeología motriz, ¿qué grupos de propuestas pedagógicas aventuraron realizar para intentar mejorar esos datos verificados en la investigación? Los datos nosotros lo primero que hicimos fue primero hablar con los profesores de cada una de las escuelas y dijimos obviamente con antelación y con tiempo el hecho de que íbamos a hacer los testeos. Entonces íbamos a razón de un mes más o menos para que los profesores vayan de alguna manera
preparando a los chicos y demás. Y en el momento que fuimos a realizar el test, obviamente que hicimos todo lo que es un protocolo que el mismo test lo tiene, todo el protocolo de lo que se refiere a entrada en calor, que se adecúen a lo que sería el tema de los tiempos y el sonido y demás. Así que hicimos todo un trabajo previo y después tratamos de seguir más o menos las cuestiones con respecto al tiempo, ¿no? O sea, hicimos un primer testeo a mediados de año y después nuevamente a fin de año, pero bueno, lo que nosotros nos percataba, o sea, nos centrábamos principalmente era en cómo estaban en ese momento. Sí, y la segunda pregunta. Bien, al respecto, José, permítanme por ahí reinterpretar el interrogante, ¿no? Por ahí también están preguntando si, dadas esas condiciones y esos datos que ha arrojado la investigación, se ha intentado revertir ese nivel de sedentarismo y si lo que se ha hecho tiene alguna vinculación entre lo que se hace en la educación física y la perspectiva de la praxeología motriz. Lo que por ahí me da a mí a entender es que en realidad la investigación simplemente genera un dato. A partir de ese dato no ha habido una intencionalidad o un proyecto específico que intente revertir esa situación o de sedentarismo vinculante con los estudiantes de ese grupo etario, ¿no? Y eso me parece a mí que Sí, es exactamente eso. la reinterpretación. Ahora, después podemos vincularlo con otras preguntas, ¿no?, que van a estar muy relacionadas con el tema de la autonomía que hay allí dando vuelta, y la motivación o la autonomía en las clases de educación física, y pensado a lo mejor en un futuro a una especie de adquirir una cultura de la actividad física para toda la vida. Pero bueno, hay otra pregunta que está dando vueltas por allí que después la vamos a reubicar. Y la otra era bastante más científica, me parece. No sé si ese dato está disponible y que lo pueda contestar. A ver. Nicolás. Sí, ahí estoy. Hablaba también, nos preguntaba Sebastián, dice, asimismo, ¿existe alguna relación entre los niveles generales de la capacidad aeróbica y el riesgo futuro cardiovascular con la perspectiva de la etnomotricidad? Ahí en ese sentido, con la etnomotricidad, ¿no? Sí, en verdad nosotros lo que buscamos fue la cuestión de que, a ver si, cuál era el riesgo de capacidad, cuál es el riesgo futuro que tenían los chicos con respecto a los niveles de Fitnessgram. Entonces, más que nada nos centramos en eso. Como dijo recién Hernández, que nosotros simplemente buscábamos los datos, ¿no? La obtención de datos. Entonces, lo que los resultados nos dieron fue simplemente eso, que había una gran cantidad de chicos que entrarían en lo que sería como Fitnessgram como no saludables y por lo tanto tendrían riesgo cardiovascular futuro. 1.7 de mayores probabilidades de tener, en ese sentido, riesgo futuro cardiovascular. Bien. Seguimos con las consultas. Nicolás. Tenemos también Néstor, discúlpame, tenemos también una pregunta ahí para la última ponencia del profe Rufino, ¿sí? También de Sebastián Fernández, dice José David, tus estudiantes lograron encaminar esa perspectiva de análisis del núcleo táctico en los deportes colectivos, en otros deportes que no fuera el rugby. Muchas gracias, dice. Bueno, es una buena pregunta. Yo le cuento un poco el desarrollo a partir de
comenzar a meternos, digamos, con la praxeología, y como producto de esta tesis, yo he logrado que en la cátedra en la que estoy, que es en Raivi, comenzáramos a tener una unidad y un tema muy propio sobre respecto al análisis praxeológico del Raivi y las derivaciones didácticas que tiene este análisis, ¿no? Entonces, en ese punto, en la cátedra en la cual estoy, hemos progresado un montón. Es un tema importante, principal, y es un eje, digamos, del desarrollo de la didáctica de la enseñanza del Raivi. Hemos logrado hacer permeable esto en otras cátedras a partir de este impulso que tuvimos, de participación en congresos, de incentivar a colegas, y creo que de alguna forma se ha ido difundiendo y aplicando, ¿no? Lo que yo veo, quizá hablamos esta tarde, digamos, un poco más del tema, lo que yo veo es que si bien, digamos, los conceptos de la praxeología y esta perspectiva están en muchas de las cátedras de nuestra facultad, no tienen un eje organizador desde el punto de vista del plan, ¿no? Del plan de estudio. Sí lo tiene desde el punto de vista de los esfuerzos y de las condiciones, digamos, de los docentes que intentan poner en perspectiva estas opciones didácticas para los alumnos, lo cual no es menor y es totalmente valioso, y ha sido muy, muy importante en la aplicación, los resultados que los alumnos mismos proponen, digamos, como opciones para enseñar, ¿no? Así que yo le voy a responder que sí. Sin embargo, hay muchas resistencias de matrices históricas, y bueno, que creo que es una resistencia lógica en la educación en general, ¿no? Pero sí creo que estamos dando paso en eso, y podrían ser siempre puede ser mejor, como digo, y quizá lo demos algunos pasos, digamos, que sean superadores. Bien, José, si me permitís, José David Rufino, me parece que este análisis praxeológico que vos hacés en esta investigación es transferible a cualquier otro deporte, ¿no es cierto?, situación de enseñanza, incluso la enseñanza propia de la educación física. Así que allí me parece que lo que aparece como gran desafío, vos lo planteás, es justamente que empecemos a mirar con ese lente, y esas resistencias, ¿no?, que son características propias de los institutos a lo largo de 60 años, porque nuestras tramas están allí engramadas, ¿no? Y los diseños curriculares que a veces no son tan potentes en este sentido. Entonces, prestaba atención a esto de los esfuerzos que hacen desde las propias cátedras, ¿no? A ver si con eso, con esta nueva visión, alcanzamos a revertir. Bueno, creo que estamos en el eje del Congreso con esta puesta en escena tuya, porque trata de esto justamente, ¿no? ¿Qué aplicaciones y aportes hace la praxeología motriz que todavía aún hoy, después de tantos años, no tiene tantos adictos, tantos resultados, pero me parece que hay características allí muy importantes, ¿no?, que vos presentaste, que tienen que ver con la educación física, si uno hace la línea de relación, como una pregunta que surgía respecto a la autonomía en las clases de educación física. Era así, Nicolás, ¿no? ¿Cómo lograr la autonomía en las clases de educación física?, preguntaban algunos. No tanto en la enseñanza de los deportes, sino la autonomía. Pero bueno, acá ha quedado muy claro que la propuesta de José es justamente una autonomía que tiene que ver con una inteligencia táctica, con una manera de resolver, que el jugador pueda mirar todos estos aspectos que están presentes en cada uno de sus roles,
Y eso genera una autonomía, indudablemente, y una puesta en escena de un tipo de didáctica que es llamante, es motivante, y que tiene que ver con el querer hacer también, y trasvaso esto a la característica de una clase común de educación física, ¿no? Si es atractiva, si no es atractiva, por qué deja de ser atractiva, o por qué es más atractiva si hay autonomía y si hay una mirada praxeológica que me está planteando constantemente alternativas de asumir roles y subroles permanentes, que yo tengo que ir mirando y diseñando mis propias acciones. Entonces, me parece que es terrible el aporte que hace este tipo de investigaciones a la propia educación física. Y quería resaltarlo porque no sé si estamos mirando todo lo que está detrás de cada una de esas presentaciones, ¿no? De esas imágenes, de esa triada de roles, subroles, comunicaciones y contracomunicaciones, que es una madeja de pensamientos tácticos que tiene que ir construyendo el jugador. ¿Quién no puede estar motivado a participar o a querer seguir haciendo actividad física y dejar el sedentarismo si las propuestas tienen estas características, ¿no? Bueno, discúlpenme, me entusiasmé en el análisis, pero qué rico ese punto de análisis que vos ponés, José. Sí, por ahí aporta brevemente que uno a ver, haciendo, digamos, como reconto, es decir, una de las primeras situaciones que despertamos es poder analizar el deporte y decir, bueno, qué estructura tiene, ¿no? Y poder respetarla cuando la enseñamos. Y en ese paso de poder respetarla como enseñamos esa estructura, es donde nosotros tenemos inconvenientes, ¿no? Es decir, porque creo yo que primero no entendemos o nos ha costado entender, digamos, esto de la estructura interna, es decir, cuáles son cuál es lo estructural. Ayer lo escuchaba a profesor Jiménez, creo que decía, cómo cuando nosotros traspolamos a la enseñanza en nuestro contexto didáctico, están ausentes un montón de cuestiones estructurales que tiene lo que queremos enseñar, ¿no? Resulta en el rugby, voy a hablar del rugby específicamente, y por no trasladarlo a muchos deportes, pero el cual conozco más fehacientemente porque soy capacitador de entrenadores, como los entrenadores y los chicos que están colaborando tienen ausencia, digamos, de esas estructuras, incluso de esta mínima, básica y estructura de decir, bueno, hacer actividades sin la oposición, hacer actividades, digamos, muy seccionadas. Entonces eso genera un montón de contradicciones. En el rugby, que muchos son voluntarios y demás de la enseñanza, quizá tengan una justificación y hacemos muchos esfuerzos para que lo entiendan, pero en la formación del profesorado creo que está uno de las claves, digamos, de este paso que estamos dando, y que, bueno, quizá muchos consideramos que debería ser más rápido, qué sé yo, pero en el profesorado es donde nuestros alumnos deberían tener conciencia, digamos, de esto y poder optar y decir, bueno, yo sí, realmente creo que es así, que podemos, o no, mantengo con esta otra situación. Sí, bueno, eso, trabajo hecho y por hacer mucho, ¿no? Muy bien, perfecto. Fernando, ¿querés aportar algo? ¿Está bien? No, no te estoy escuchando, Fernando. No. Mientras soluciona ahí, Fer, el audio, Néstor lee una pregunta que también iba dirigida para José Vargas, de Carolina. Dice: José, ¿qué crees que es el porqué de los jóvenes y desde tu investigación los chicos no realizaban actividad física periódicamente? Ahora sí. Sí, los datos nos dieron que los chicos solamente hacían actividad física de manera irregular
los fines de semana, ya sea jugando al fútbol o hacer otro tipo de actividades. Pero en los resultados, en los testeos directamente en el test de Navet, se veía claramente que los chicos realmente no llegaban, ¿no?, a los niveles que eran esperados. Solo pocos chicos llegaron a los niveles más altos, y esos chicos eran los que realizaban un tipo de actividad extraescolar más deportiva, iban a clubes y demás. Así que bueno, eso fue los datos que obtuvimos. Gracias, José. A ver si Fernando pudo solucionar. ¿No? No, parece que no. Bueno, estamos entonces, creo que ya están más o menos todas las preguntitas, al menos las que hemos recuperado. En principio, agradecerles sus aportes, y creo que también nos anima esto a que cada uno de los que estamos participando y de los que nos están escuchando, empecemos a tomar algún dato desde la perspectiva praxeológica, desde la perspectiva relacionada con la educación física, con la enseñanza de los deportes, para seguir indagando, porque necesariamente por allí ya tenemos todos estos datos que nos ofrece la praxeología motriz, y lo que tenemos quizás que empezar a indagar es cómo se llevan adelante nuestras propias prácticas en vinculación con esa mirada praxeológica. Entonces mirarnos también, a ver si es posible empezar a aplicarlas, empezar a hacer los primeros pasos que nos permitan observar de otra manera y obtener unos resultados distintos, que creo que ese es el gran objetivo. Para eso está la praxeología, no está para reemplazar a la educación física seguramente, sino para ayudarla a que cada vez sea mejor. Bueno, José, muchas gracias, José Vargas, muchas gracias, José David Rufino, muchas gracias a Nicolás Fratini por su participación moderando este espacio, a los participantes, que son muchos, de todos los lugares de la provincia, del norte rionegrino. También tenemos mucha gente participando del Instituto de Formosa, de Pirané, de Neuquén, de Río Negro, de Chubut, de Neuquén y también de las vecinas provincias de acá cerca de Buenos Aires, La Pampa. Así que bueno, les agradecemos a los docentes que están presentes y a los estudiantes que están aprovechando estas grandes ponencias, ¿no?, que son muchos también. Así que nos volvemos a encontrar a las 14 horas. Recuerden por allí que pueden iniciar su ingreso. Guille, ¿está bien 15 minutos antes? Sí, por un tema de que nosotros también nos vamos haciendo a estos recursos de la tecnología, para no equivocarnos, voy a dejar la sala abierta, así que si quieren ingresar media hora antes, 15 minutos antes, está bien. A las 14 horas vamos a estar dando comienzo. Perfecto, perfecto. Bueno, y gracias. Nuevamente siempre le terminamos agradeciendo a Guille, que es el que nos está sosteniendo con todos los recursos tecnológicos y de comunicación. Así que también colega, profesor de educación física, pronto seguramente licenciado, igual que Nicolás. Bueno, a la tarde tenemos una comunicación para hacerles también respecto a nuestras carreras, que vamos a aprovechar por el módulo de la tarde, que está relacionada con la Tecnicatura Universitaria en Deporte y con la Licenciatura en Educación Física y Deporte, que se ha aprobado el plan totalmente virtual, es decir, que en este momento cualquiera de cualquier lugar del mundo podría hacer nuestra propuesta de la Licenciatura en Educación Física y Deporte, y después el director a la tarde, si tenemos un tiempito, que es Fernando Marrón, va a dar algunas apreciaciones para que ya tengan en su agenda esta linda alternativa que, bueno, la virtualidad nos posibilita. Gracias, José, David Rufino, gracias, Vargas, saludo a todo Tucumán,
Y un viva la patria para allá. Dale nomás. Nos vemos, muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias, José Nico. Vargas. Gracias, José, David. Saludos.